Hola, buenas tardes, bienvenidos sean todos. A nombre de CAINTRA Nuevo León y del comité organizador, sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera edición del Capital and Investment Summit. Antes de dar inicio a la conferencia, me permito agradecer a nuestros aliados institucionales, quienes hacen posible la realización de este y de otros eventos propios de CAINTRA. Me permito presentarme, mi nombre es Cecilia Ramos, soy auxiliar de eventos. Tengo el placer de estar el día de hoy con todos ustedes para poder dar inicio a este webinar. Estaré a sus órdenes durante todo el desarrollo de este evento, atendiendo a cualquier comentario, duda o sugerencia que pueda surgir a través del chat de la herramienta de Zoom. Siguiendo con el protocolo de participación, les recuerdo que la sesión tiene una duración de 1 hora y que las preguntas y respuestas serán hasta el final de esta conferencia. De igual forma, los invitamos a que las puedan ir colocando durante el transcurso de la sesión. Abajo hay un apartado de preguntas y respuestas, entonces las pueden ir agregando ahí cuando quieran ustedes. Asimismo, al terminar la sesión, les vamos a presentar una encuesta y les pedimos de la manera más atenta que nos contesten sinceramente, ya que esto nos ayuda a poder estar mejorando y brindarles mejores eventos. La conferencia del día de hoy está titulada como Venture Capital, una oportunidad y reto para las pymes, y será impartida por Marianela Blanco Vela, que es socio fundadora de B Financial, y de quien a continuación les voy a platicar un poco. Ingeniera Marianela Blanco Vela cuenta con más de 19 años de experiencia como asesor financiero, enfocada al desarrollo de negocios en México y en Latinoamérica. Entre sus proyectos de mayor impacto se encuentra la salida a la Bolsa Mexicana de Valores de Banregio, emisión de certificados bursátiles por 5,000 millones de pesos, la compra de más de 20 empresas activos para los giros de alimentos, financiero, tecnología y automotriz, y la implementación con más de 250 proyectos financieros. En el 2015 crea la firma de asesoría financiera enfocada a las pymes, hoy B Financial, en la cual es socia fundadora. Ha ocupado además puestos directivos en Banregio, como planeación y relación con inversionistas, dirección de planeación en Dimex Capital y desarrollo de negocios para FinCrew. Además, ha participado como miembro en consejo de administración de empresas como Bison Technologies, Genius Foods, Let's Eat, Bifonaxi Technologies y Vaso Roto Ediciones. Es consultor y instructor para la Business Owners Academy y la Universidad Útil. En su trayectoria laboral se encuentra la firma de consultoría internacional London Consulting Group, donde trabajó como consultor en Centroamérica y Caribe. Adelante, Marianela, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Cecilia, por la presentación. Pues bueno, vamos a presentar. Por favor, si me indicas si ya puedo compartir pantalla y si ya se está viendo la pantalla. Sí, ya. Pues listo, pues buenas tardes a todos. Muchísimo gusto, Marianela Blanco. El día de hoy, el tema de hoy es Venture Capital, una oportunidad de reto para las pymes. Y vamos a tratar de hacerlo en un contexto o en un lenguaje que sea más familiar para las pymes como empresas. A ver, ¿qué es un Venture Capital? Me imagino que todos los que han estado asistiendo a las conferencias en este panel ya están un poco más familiarizados, pero básicamente son fondos que buscan invertir en empresas normalmente innovadoras, ya sea en biotecnología, en salud, en fintech, foodtechs, ¿verdad? O que tienen un fuerte potencial de crecimiento. Ahora, para los que no conocen cuáles son algunos de los fondos o venture capital que existen en Latinoamérica, les traje algunos. Por mencionarles, por ejemplo, se distinguen, no todos los fondos de venture capital son iguales, tienen diferentes líneas o enfoques, pero por ejemplo, vamos a hablar de los que invierten en un early stage o en una etapa temprana. En este caso encontramos, por ejemplo, dentro de los más sonados, pues encontramos a Access Capital, Alive, tenemos por ahí Star México, ¿verdad? También podemos, dentro de los conocidos, pues los famosos Sharks, en Shark Tank. Ahora, este tipo de fondos que hacen, buscan invertir en empresas que probablemente ya tienen ingresos, pero no lo suficientes como para cubrir el gasto fijo de la operación del negocio. Cuando mínimo le pidan a la empresa que ya tenga creado su MVP o su prototipo, ¿verdad? Y que o ya salió al mercado a probarlo o quiera fondeo para continuar mejorando.
Luego tenemos a los Venture Builders, que estos están de moda, bueno, tienen unos 5 años para acá, en donde este tipo de fondos dijeron, oye, nos hemos vuelto tan expertos en esta industria que creemos que en conjunto con algún emprendedor podemos desarrollar, ¿verdad?, nuestra propia inversión. Entonces tienen inversiones propias, es decir, ellos ponen los recursos económicos, también aportan ideas y se asocian con un emprendedor para formar la empresa, ¿va? Entonces, bueno, estos son algunos de los principales fondos de Latinoamérica. Ahora, ¿qué tanto dinero? Oye, las pymes no escuchamos, normalmente yo escucho a las pymes y es factoraje, financiamiento. Bueno, también existen, además de los fondos privados o los ángeles o el Family and Friends, los Venture Capital. ¿Cuántas transacciones hicimos en el 2023? Se generaron 966 rondas de capital, esto en todo Latinoamérica, y se logró levantar 3.9 billones de dólares. Aunque la suma suena bastante elevada e importante, tristemente disminuimos un 50% contra el 2022, ¿verdad? Esto también pega un poco en la economía, cómo se está moviendo el tema geopolítico a nivel mundial, pero seguimos creciendo en algunos países. Ahorita vamos a ver en cuáles. El ticket promedio más o menos que un venture capital le da a una empresa puede ser de hasta 1 millón de dólares. ¿Verdad? Y las salidas que vimos durante el 2023 fueron 323 salidas en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir una salida? Una vez que el fondo llega y pone dinero en tu compañía, pasando algún evento de liquidez o de capital o en base a la negociación 3, 5 años, ¿verdad? El fondo tiene que salir de tu empresa y pues se lleva sus utilidades, ¿verdad? O rendimientos. Y esto lo hace ya sea saliendo una oferta pública en bolsa o vendiendo parte de su participación accionaria. Ahora, ¿cuáles son las métricas por país que tenemos en el 2023? El que lleva la batuta es Brasil. De estas 966, Brasil generó en el 2023 442 transacciones, levantando más de 2.450 millones de dólares. Le sigue México con 169 rondas, levantando 690 millones de dólares, lo cual es bastante alto. Y lo que les comentaba ahorita, la verdad es que países en Centroamérica, Uruguay, Chile, a pesar de que en el 2023 la mayoría disminuyó, ellos han estado aumentando las cifras, incluso previo a pandemia. Ahora, estamos hablando de 690 millones disponibles por ahí en fondos. ¿Cuál es el proceso, en qué consiste? ¿Cómo puedo acceder a esto? Lo primero que yo les recomendaría es, antes de empezar a platicarles del proceso, sería asisten a este tipo de paneles. Existen a nivel nacional y a nivel mundial. En Estados Unidos hay muchos de Venture Capital en donde van precisamente estos fondos de inversión a buscar estas oportunidades. O bien, ahí está, y voy a mencionar mucho a los Sharks porque luego todo el mundo está más familiarizado con los Shark Tanks. Pero bueno, asistes a este tipo de foros en donde presentas tu prototipo, tu empresa, tu producto, pides el monto de inversión y ellos van a evaluar cierto potencial en tu negocio y te van a seleccionar. Entonces, ahora sí, una vez que alguien, vamos a suponer que fuiste a Shark Tank y que un Shark volteó y te dijo, ¿sabes qué? Yo te doy los 5 millones que estás pidiendo por el 10% de tu negocio, ¿vale? Entonces, digamos que esos 5 millones por el 10% de tu negocio es con la información que tú me dijiste en ese momento y que yo voy a comprobar, finalmente luego te voy a dar el dinero. Entonces, la primera etapa de selección es encontrar a un venture capital, a un fondo que quiera invertir en ti. En esta etapa de selección ocurre lo primero que debe de ocurrir, que no se deben de saltar, que muchas pymes por eh, la premura, la emoción de que sienten que están ya subiendo de nivel, porque esto ya no es un financiamiento bancario, sino que es un fondo de inversión y eso los va a llevar a la siguiente etapa, se saltan el tema de confidencialidad y no competencia. Yo les quiero platicar un poco. Nosotros vemos más o menos en promedio unas 2 transacciones de Venture Capital por mes. De las 24 que llegamos a ver al año, muy probablemente solo el 20 o el 30% terminan su proceso, ¿sí? Y lo que vemos
es que a veces este 70% se adelantó ya para cuando llegan con nosotros, no firmaron convenios de confidencialidad, entregaron toda la información, sus patentes, fórmulas, etcétera. Entonces, es importante el tema en esta etapa, la firma del convenio de confidencialidad y no competencia. Después viene una etapa de due diligence. El fondo de inversión va a querer sacar una radiografía de tu negocio para determinar más asertivamente la evaluación del negocio. Es decir, fuiste al Shark Tank, te dijo que por 5 millones te va a pedir el 10% de tu negocio. ¿Qué quiere decir? Que si el 10% vale 5 millones, pues el 100% va a valer 50. Te están diciendo que tu empresa vale 50 millones. Entonces van a entrar a un proceso de due diligence donde van a revisar toda tu información financiera, legal, fiscal, laboral. Ahorita vamos a entrar a detalle a ver qué es lo que van a evaluar aquí y van a volver a definir un modelo de evaluación donde van a decir, oye, la empresa efectivamente vale 50 millones, vale más o vale menos. Y van a determinar cuál es el real valor potencial que le están viendo a tu negocio. Una vez que tienen ellos ya certeza del valor de tu negocio, la siguiente etapa es estructurar la transacción. ¿Cómo van a llegar los dineros al negocio de una forma legal, fiscal y financiera? La herramienta legal más común en México que tenemos es el llamado SAFE, que es un acuerdo simple de capital futuro. Es decir, el inversionista o el fondo va a tener derecho a convertir su inversión en capital, ¿verdad? En un plazo futuro en tu compañía. Y la segunda herramienta que tenemos, que también es muy común para que llegue el dinero a la pyme, estos acuerdos son muy sencillos de elaborar, pero sí es importante que un asesor legal o financiero te acompañe ahorita les voy a mostrar las pequeñas letras chiquitas que hay que considerar, pero tenemos a las notas convertibles. Una nota convertible es un instrumento que le llamamos híbrido, entra como deuda y puede convertirse en capital. ¿Qué quiere decir que entra como deuda? Se va a registrar como si fuera un préstamo bancario, ¿verdad? Un préstamo de un acreedor, alguien te prestó y tú le vas a pagar un interés. Finalmente, cuando llegue al plazo o se cumplan ciertos criterios negociados en la nota convertible, el inversionista pues va a tener el derecho a convertir su participación en acciones en tu negocio. La diferencia entre un SAFE y una nota convertible es que las notas convertibles generan intereses o rendimientos para el inversionista y tienen un plazo fijo de negociación. En cambio, los SAFE normalmente, más que tener un plazo de terminación, se terminan o se convierten llegado un evento de liquidez o un evento de levantamiento de capital del negocio. La siguiente etapa, la etapa 4, y ahora sí entramos, es en la negociación y el cierre. Y aquí es donde normalmente las pymes cometen el error de decir, es que ya me dijeron que sí, ya todo salió bien, me dijeron que sí vale 50 millones mi negocio, entonces, ¿dónde firmo? Y aguas porque el dónde firmo en esta parte es muy importante porque entran los acuerdos entre socios. Esto es como cuando te vas a casar, ¿verdad? Y a veces hacemos el prenup o el acuerdo prematrimonial. Bueno, estos acuerdos entre socios oye, qué padre que ahorita los dos estamos súper emocionados de hacer esta alianza, pero ¿qué va a pasar, sí, más adelante? Entonces, aquí es donde también los fondos nos ponen covenants, que no son covenants financieros como los bancos, más bien pueden ser restricciones para decirte, por ejemplo, si vas a levantar deuda bancaria, hasta qué monto de deuda bancaria puedes llegar, o si quieres vender acciones, cuáles son las restricciones. En estos acuerdos también se define a qué múltiplo le vas a convertir su inversión o si va a tener un descuento preferencial, ¿verdad? Por haber entrado en una etapa temprana contigo. Es decir, cuando convierta sus acciones, por cada peso que él puso, se va a llevar como un premio que le va a permitir tener más acciones de tu negocio, ¿ok? Y finalmente, ya cuando termina el proceso, entra el dinero a la compañía, tú tienes tus 5 millones feliz y estás contento, entran las pymes en una etapa bastante retadora que es la etapa de reportería. Los venture capital no solo tienen inversionistas privados, sino que muchas veces también tienen fondos de gobierno, por ejemplo, pueden ser fondos de pensiones que están muy regulados
y por lo tanto requieren ellos también entregar trimestral o mensualmente cierta información, para lo cual le va a pedir a la pyme, ¿verdad?, que le tenga en tiempo y forma dichos reportes. Ahora, ¿qué van a considerar el Venture Capital para seleccionar tu empresa? Vamos a ver tres partes. Una es una revisión exhaustiva, que es a través de este due diligence, en donde van a revisar minuciosamente tus financieros. Y digo minuciosamente porque nos ha tocado fondos que nos piden incluso conectarlos, darles un usuario directamente al sistema contable, porque quieren ver exactamente en qué te gastas cada peso que generas. Quieren entender cuál es la tubería de prospectos. Oye, tu negocio, ¿cómo recibe los clientes? ¿Cómo vas prospectando? ¿Cuánto tiempo toma en que tú recibes un prospecto y lo conviertes en un cliente? Otro tema que evalúan mucho los venture capital es qué tanto tú conoces a tu negocio. Al final del día, los venture capital son inversiones de riesgo. Están apostando en empresas de innovación o de reciente creación, ¿verdad? Entonces el riesgo es más alto. Ellos cuando apuestan en tu producto es porque creen en él, pero también están apostando en el emprendedor. Es decir, en la visión que vean, en el hambre que vean del emprendedor y que tienen que detectar que el emprendedor tenga esta claridad de hacia dónde va el negocio. Entonces, una parte importante que muy seguramente les van a pedir es el famoso TAM Samsung. Para los que no están familiarizados con los términos, el TAM es el Target Addressable Market o tu mercado total objetivo, perdón, tu mercado total al que puedes acceder. Entonces, vamos a suponer que mi empresa, yo formo una empresa hoy, es una fintech y yo quiero dar préstamos por internet. Entonces, si viene un Shark y me dice, a ver, Marian, dime cuál es tu TAM, yo, mi métrica podría ser decir, bueno, déjame voy a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o a la Conducef y saco una estadística de cuántas solicitudes de crédito hubo en el 2023. Y entonces yo aquí veo que hubo 50 millones de solicitudes. Bueno, ese es el total de mi mercado, porque yo doy crédito y hubo 50 millones de aplicantes, ¿verdad?, que solicitaron un crédito en el 2023. Ahora, ¿cuál es mi SAM? Mi SAM es el Available Market, el Service Available Market. Entonces, de esos 50 millones de prospectos, ¿cuáles están en mi mercado? Entonces, ok, mi fintech, fíjate que da créditos, pero da créditos personales, ¿ok? Entonces me voy otra vez a las bases de datos públicas y digo, oye, en el 2023, ¿cuántos fueron, por ejemplo, los préstamos personales que se otorgaron en México? Y voy y veo que son 20 millones de créditos. Perfecto. Entonces, ese para mí es mi SAM. Y luego me van a preguntar, oye, ¿y cuál es tu SOM? El SOM ya es, digamos que tu mercado meta, tu mercado objetivo, pero de una forma más realista. Entonces yo puedo decir, oye, fíjate que yo mi SOM lo tengo calculado de estos 20 millones, yo creo que en 5 años le puedo pegar un 5%. Te lo van a preguntar también en monto, ¿sí? Soy el 5% de 20 millones de créditos y si mi ticket promedio de cada crédito que yo doy es de 20,000 pesos, pues ya hago la multiplicación y ese es el valor de mi SOM, ¿verdad? Entonces, es una forma en que tú como pyme puedes vender también muy bien al venture capital tu producto, tu mercado, o sea, que sí tienes un mercado estable, fijo y que lo puedes alcanzar. Van a querer también conocer cuál es la estructura legal de tu negocio. Definitivamente tienes que ser una persona moral. Normalmente personas físicas no aplican aquí. Tienes que ser una empresa legalmente constituida. Van a querer saber cómo estás en cumplimiento fiscal y laboral. Te van a pedir tus declaraciones anuales, las DIOS, tus pagos de impuestos sobre nómina, etcétera. Una vez que hacen esta revisión exhaustiva financiera, van a entrar a evaluar tu plan de negocios. ¿Y aquí qué van a ver? Quieren saber cuál es la visión a 5 años del negocio. Oye, tú, ¿hacia dónde quieres llevar esta fintech? O sea, ¿cuántos usuarios quieres tener? ¿Cuál va a ser el modelo comercial? ¿Cómo lo vas a ofrecer? ¿Cómo lo vas a atender? ¿Qué canales? ¿Qué estructura de costos necesitas para cubrir este crecimiento?
¿Cuál es el pricing? ¿Tienes competidores similares? Es ideal que sí los tengas, o al menos si no son similares, que sean comparables a tu negocio, de tal forma que ellos más fácilmente puedan dimensionar y llegar a una evaluación más asertiva del negocio. Entre más asertivo el venture capital pueda aterrizar el riesgo y el valor de tu negocio, más probabilidades tienes de que te acepten, ¿verdad? Y te financien. Finalmente van a evaluar este tema de alineación de objetivos. Y empiezo otra vez por este tema de si te vas a casar, tienes que conocer a tu pareja. No van a pensar igual, pero tienen que alinearse en algún punto. Y es lo mismo que buscas, porque estas son relaciones a largo plazo. Un venture capital puede permanecer contigo 5 hasta 10 años, dependiendo las restricciones que tengan ellos en sus políticas corporativas de cuándo es el momento máximo en que deban de salir. Pero si tú vas a tener sentado a alguien en la mesa contigo tomando decisiones, lo más recomendable es que pues hagas ese clic o ese fit en la visión de qué quieren lograr en el negocio. El analista o el inversionista también va a querer evaluar pues cuál es el retorno de esta inversión posible, qué porcentaje de participación accionaria va a querer de tu negocio, si va a tener, te va a pedir o si va a querer pedirte derechos corporativos o alguna tasa de descuento. Y esto prácticamente engloba las 3 etapas por las que, o los 3 objetivos principales que van a tratar de cubrir los venture capital en un análisis hacia una pyme. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de, oye, cuál es la diferencia? ¿Por qué no voy a pedir un préstamo o por qué no voy y obtengo un factoraje? Uno son las tasas, ¿verdad? Los rendimientos. La otra es la etapa en la que estás. Si tú estás en una etapa muy temprana, muy probablemente pues sea más complicado que obtengas un financiamiento bancario, ¿verdad? Y los venture capital precisamente a esto se dedican. Entonces, uno de los beneficios principales que yo les veo es la experiencia que vas a obtener. Algo importante es, así, hay de todo tipo de venture capitals, como les platicaba, pero también hay expertise de ventures capital. Así como existen clusters por industria, los venture capital también tienen clusterizaciones. Es decir, puede el venture capital estar eh, eh, siendo parte de un clúster, vamos a suponer, de la industria automotriz o de la industria financiera, del sector financiero, tienen muchísimos contactos, muchísima experiencia y ellos llegan a mentorearte, a coacharte. Son como si tuvieras un aliado, ¿verdad? Que te va a decir, ya saben que han probado otras empresas que tú probablemente no sabes y que te van a ayudar con la experiencia que traen. El networking, ellos a través de estos clusters o a través de su empresa de venture capital tienen muchísimos contactos, te van a abrir muchas oportunidades, muchas puertas, que va a hacer crecer tu negocio a mayor velocidad y con esto me voy al escalamiento, ¿verdad? Y finalmente, pues el tema del fondeo, ellos te van a dar el capital que tú requieres para comprar maquinaria, contratar personal, invertir en tecnología, capital humano, reforzar tu fuerza de ventas. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un producto buenísimo, pero honestamente no tengo ahorita, quiero empezarlo a vender a corporativos y no tengo ahorita el presupuesto para traerme a un director comercial. No puedo pagar un director comercial, entonces ocupo 5 millones de pesos para traerme un director comercial, una fuerza de ventas y para eso quiero, porque mi producto ya está aprobado, he logrado generar ingresos, pero todavía no logro como brincar a la siguiente etapa. Estas son las ventajas principales. Una vez que ya has explorado el resto, puedes tener incluso mezclas, puedes tener, no quiere decir que estén divorciados. Oye, si tengo deuda bancaria ya no puedo tener acceso a un venture capital. No, no necesariamente, puedes tener las dos. Ambos te van a servir, depende en qué etapa de tu negocio te encuentres, es como vas a caer en esta etapa. Ahora, algunas consideraciones que las pymes deben de tomar cuando están en el proceso de alianza con un venture capital. El primero es, y no es que sean problemas, más bien son consideraciones.
El primero es dilución y control. Una de las cosas que las pymes no ven es que normalmente por la premura o la necesidad de es que hoy ya ocupo esos 5 millones y me urge y dime dónde te firmo, no ven en el largo plazo la dilución y la pérdida del control del negocio. Vamos a suponer, me regreso otra vez, los Sharks me dijeron, te voy a dar 5 millones por el 10% de tu negocio. ¿Por qué? Porque yo quería comprar una máquina para crecer mi línea de producción. Perfecto. El problema es que tienen que pensar, la pyme, el emprendedor, tiene que pensar en el largo y el mediano plazo, no solo en lo que hoy necesito. Vamos a suponer que nos dan los 5 millones, pero pues te va súper bien, duplicas las órdenes de compra y entonces ahora pues tienes que contratar más personal, tienes que comprar más materia prima, tus gastos indirectos de fabricación van a aumentar, pero no tienes el flujo suficiente para absorber porque estas compañías con las que lograste hacer los deals que te duplicaron o triplicaron la venta, pues te van a pagar a 60, 90 o 120 días, ¿sí? Entonces, vas a requerir probablemente una segunda ronda de capital. El promedio en Latinoamérica y Estados Unidos más o menos anda en 5 rondas de capital. El promedio, o sea, una vez que levantas una, perdón, 4 rondas de capital. Una vez que levantas una, muy probablemente levantes otra, otra y otra, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la segunda ronda, entonces vas a ir por otros 5 millones y le vas a tener que ceder a alguien otro 10% o un 15% o lo que te pidan de acuerdo a la evaluación de tu negocio que esté en ese momento. Entonces, el promedio, según los estudios a nivel internacional, dicen que estos ejercicios de dilución pueden ir desde un 25 hasta un 50% del negocio. Por eso es importante que la pyme evalúe en el mediano y largo plazo qué implica participar en un venture capital. Toma de decisiones, la pyme normalmente es familiar y la toma de decisiones está restringida a una, dos o tres personas máximo. Cuando tú tienes un venture capital, para que realmente logres esta sinergia y estos beneficios que platicamos, van a querer venir a participar contigo en la toma de decisiones importante, van a querer venir a aportarte ese conocimiento y te van a pedir muy probablemente un asiento en el consejo de administración. La estadística marca que por cada 10% de participación accionaria le corresponde un asiento en el consejo de administración. El ritmo de crecimiento, algunos venture capitals, dependiendo de sus políticas internas corporativas y sus regulaciones, van a tratar de, o sea, son más acelerados porque tienen que buscar salidas más rápidas. Algunos no, los fondos de pensiones normalmente son más estables y se pueden quedar sentados en la empresa hasta 5, 7 o 10 años, pero habrá otros que tengan que salir más rápido. Entonces, esto puede generar que te presionen un poco en estrategias de crecimiento agresivas o más aceleradas, que no necesariamente va a ser un crecimiento en el mediano o largo plazo, no va a ser sostenible. Y finalmente, pues bueno, nuevamente les dije que se los iba a mencionar como 17 veces en toda la presentación, el tema de reportería. Retos para las pymes. Ya les dije las consideraciones, ahora, ¿cuáles son los retos internos como empresa? Hoy encontramos estadísticamente que el 50%, 57% de los inversionistas, cuando quieren entrar, ¿se acuerdan que al inicio les dije nuestra estadística como B-Financial de estas 24 operaciones que vemos al año es que probablemente solo un 20, un 30% se concreten? Pues es precisamente porque cuando llega el Venture Capital y empieza a analizar, ve que está desordenada toda la secretaría corporativa, es decir, no tienen en línea las actas constitutivas, la secretaría corporativa no existe, no existen títulos accionarios, hace 5 años cambiaron de socios y nunca actualizaron las actas, etcétera, etcétera. Pérdidas de ingresos. Las empresas pierden aproximadamente 9% de sus ingresos anuales debido a una mala elaboración de contratos. Los fondos también en algunos casos entran y revisan tus contratos y ven si hay algún tipo de contingencia que les pueda afectar en los flujos futuros del negocio. Falta de información, y aquí no solo son los venture capitals, incluso la banca, por ahí hay un estudio que
dice que el principal problema en que la banca no ha logrado crecer lo suficientemente en México es que es la deficiencia de la información y la poca claridad de la información tan poco clara que entregan las pymes para poder hacer los análisis o estudios de riesgos de los bancos. Entre más ordenada tengas tu pyme, es muy probable que consigas mejores tasas, ¿verdad? Y que sea más accesible tu financiamiento, ya sea bancario, a través de ventures, private capital, etcétera. Y por lo mismo te van a solicitar los bancos mayores tasas para cubrirse el riesgo o garantías que, para darles una cifra, por ejemplo, los países en Latinoamérica que piden garantías más altas son El Salvador y México. El Salvador con garantías de 180, o sea, 1.8 veces, y México andamos como en 2.2 veces, lo cual es bastante alto. Formalización, otro reto que ven los venture capitals es en las pymes. La verdad es que dicen, tenemos los fondos disponibles, le queremos apostar a esta empresa. Pues me ha tocado verlo personalmente muchas veces, pero ¿sabes qué? Eh, no es formal desde el punto de vista fiscal, no está reportando todos los ingresos y entonces pues yo, imagínate que vengo a poner 5 millones y me vas a convertir mis acciones o mi retorno de inversión con la evaluación que nos den en base a tus financieros, pero pues si le reflejas la mitad del ingreso, entonces ¿qué confianza tengo yo, fondo, de venir a poner el dinero en tus estados financieros o en tu empresa? O, ¿sabes qué? Estoy detectando que estás en incumplimientos laborales del REPSE y entonces si cayeras en algún incumplimiento, pues entra en riesgo la compañía, multas, etcétera, sanciones. Capacitación de los tomadores de decisiones. Esto es algo que normalmente los venture capitals cubren, incluyen en todo el proceso, aparte de sentarse en el consejo, un programa de mentoring para entrar al proceso de un venture capital. ¿Por qué? Porque están convencidos de que el éxito de las empresas está a través de la habilidad que tiene el emprendedor de generar valor a un bajo costo. Y nos dice la experiencia que el generar valor a bajo costo solo lo puedes hacer de dos formas, con experiencia o con conocimiento de mejores prácticas del mercado. Y solo lo consigues, ¿verdad? Capacitándote o habiendo trabajado pues en distintas organizaciones que normalmente las pymes, pues el emprendedor es su negocio y es lo que ha visto crecer a lo largo del tiempo. Ceci, me avisas o a mí me avisas si cómo vamos de tiempo. Pero bueno, ahora intercambios de información. Otro tema importante a considerar cuando estén trabajando con un venture capital, acuerdos de confidencialidad. Lo que les comentaba al inicio, asegúrense de tener un acuerdo de confidencialidad y no competencia antes de empezar a entregar información. Si me preguntan cuál es el más crítico, es el siguiente: análisis parálisis. Muchos de los deals que vemos se caen porque la pyme no tiene una estructura robusta. Y en este proceso de due diligence por el que pasan con los fondos, ¿qué es lo que hace el emprendedor? Agarra a la mitad de su equipo, los pone a llenar tablas, Exceles, bases de datos para poder entregar un reporte de las órdenes que han tenido los últimos 12 meses, y luego facturas, costos, etcétera. Ese análisis parálisis los desenfoca de la venta. Y entonces, ¿qué es un común denominador en el proceso de due diligence? Que cuando empezamos el análisis y le estabas vendiendo tu empresa al fondo de inversión, tus ventas iban hacia arriba. Por hacer este análisis parálisis y dejar al negocio, ¿verdad?, de operando, y ponerte a hacer reportería para entregarle al fondo porque tienes que hacer el data room, caen tus ventas. Entonces, es bien importante que como emprendedor desde el día uno seas muy claro con tu venture capital y transparente y digas, esta información sí la tengo, esta no la tengo, pero te la puedo dar en este periodo y esta adicional no la tengo disponible, ¿ok? Sean claros con esas entregas de la información porque de lo contrario, vas a bajar las ventas, el fondo a lo mejor no le va a ver potencial al negocio, ¿verdad? Porque vas a estar incumpliendo con tus propias metas y pactadas. Y dos, vas a desenfocar a la operación de tu negocio. Punto número 3, regula la información. No compartas, o sea, este data room ya tienes
Si ya tienes un NDA firmado, perfecto, pero velo compartiendo gradualmente por etapas. Oye, estoy en la etapa uno, te voy a dar un poquito de cada cosa. Oye, ya vimos que sí, me firmaste una carta no vinculante de una oferta, ya me pusiste por escrito que si cumplo todo esto me vas a dar 5 millones por el 10%. Bueno, te doy otro pedacito. Oye, ya estamos en la etapa final de negociación, ok, te entrego más, ahora sí ya, ya firmé, ahora sí tienes, pues pásale a la cocina, ¿verdad? Conoce bien a tus inversores, investiga bien a tus futuros socios. Esto es como cuando haces tu terna de proveeduría. Igual le puedes preguntar al fondo de inversión, oye, ¿con qué empresas, a qué empresas has financiado en México, en Monterrey, a quiénes conoces? Estadísticamente está probado, un estudio que se hizo recientemente en Estados Unidos demostró que entre más cercano esté el fondo de inversión a tu compañía, mayor probabilidad de éxito vas a tener en el crecimiento y la salida de tu negocio. Estamos hablando de crecimientos exponenciales. Vamos a suponer, tu negocio está en Monterrey, pero tu venture capital está en México, o tú estás en Guadalajara y tu venture capital está en Sinaloa, pues no se van a ver tan frecuentemente, no van a estar participando en la operación, depende mucho también el tipo de industria, pero es clave que los conozcas y que valides si están alineados en los objetivos de hacia dónde quieres tú llevar tu negocio y hacia dónde ellos lo quieren llevar para lograr los rendimientos esperados. Y con esto cierro en el tema de la salida de un venture capital. Así como les comentaba, entra el VC, va a entrar a tu negocio, te va a aportar los 5 millones, pero eventualmente cuando ocurra un evento de liquidez o ocurra un evento de capital, es decir, que necesitas levantar más dinero, va a haber otra ronda o yo ocupo otros 5 millones, ahí es donde los SAFEs se convierten en estas acciones. Entonces, en la salida tú tienes que contemplar también los costos de tanto de originación de la transacción como los costos de salida de la transacción. Yo pedí 5 millones. Más o menos te van a costar el promedio de costos de honorarios entre abogados, entre el financiero que te va a hacer la evaluación, entre el fiscalista, te puede costar entre un 5 y un 10% del valor de la transacción, ¿verdad? Y en la salida también requerirás seguramente costos de honorarios, ¿verdad? Para ya sea la venta o una salida de un IPO, que es muchísimo más elevado el costo. Muy bien, avanzamos entonces. Ahora les platicaba que otro tema importante que las pymes deben de considerar, les mostraba la estadística de este 57% que está probado que las pymes tienen el desorden corporativo, ¿verdad? La estructura corporativa es aquí, ¿verdad? Donde en las letras pequeñas se pierden los pesos en las pymes. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás en esta etapa de negociación, el fondo de inversión muy seguramente, dependiendo el monto de riesgo que tengan, no es lo mismo que inviertan 2 o 3 millones en tu empresa a 20 millones, 50 millones de pesos en tu empresa, pero dependiendo del monto, probablemente te puedan pedir algunos derechos de veto. Oye, yo quiero tener el derecho de veto de expansión. ¿Cómo que expansión? Oye, pues fíjate que ahorita te voy a pedir estos 5 millones, pero en mi visión de 5 años yo quiero expandir mis franquicias a Guadalajara, Ciudad de México, y Cancún. Perfecto. El fondo lo que va a hacer es, puede limitar, él quiere tener el derecho de veto de esas decisiones de expansión si ve que todavía no desarrollas el potencial actual del negocio, ¿no? O sea, quiere que vayas creciendo establemente. Covenants te pueden bloquear emisiones de deuda, o sea, o ponerte un mínimo que en promedio anda, por ejemplo, te pueden poner un mínimo, un máximo que más o menos en promedio anda en unos 5 millones de pesos. Te van a decir, oye, no puedes generar deuda bancaria o deuda de cualquier tipo por encima de 5 millones sin que yo esté de acuerdo. Pactos relacionados a la venta o compra de activos, no puedes vender más del 5% de los activos sin que me notifiques. Remuneración de los ejecutivos principales,
Yo quiero decidir contigo en el consejo de administración el sueldo que te vas a llevar tú como empresario y los directivos principales del negocio. Oye, si vas a liquidar a alguien, también quiero decidir el monto de la liquidación o las condiciones de la liquidación. Oye, fusiones o adquisiciones. A ver, yo, Marianela, me estoy asociando contigo, Juan Pérez, porque ya te conocí, vivimos todo este proceso de due diligence que punta a punta un proceso de ingreso de venture capital puede tomar entre unos 3 a 6 meses, más o menos la operación. Entonces, oye, yo te conocí a ti, Juan Pérez. Tú no puedes venderle a María Pozos, ¿verdad? Sin avisarme a mí y sin que yo esté de acuerdo en que María Pozos es una inversionista con reputación excelente para venirse a sentar conmigo a la mesa. Otro tipo de derechos que pueden exigir los venture capital son cláusulas de no dilución, limitar cambio en el modelo del negocio. ¿Por qué? Porque están invirtiendo en el prototipo que tú les llevaste, no en otro. Entrar en nuevos negocios, vender activos, hacer alianzas estratégicas, proyectos de inversión, incluso pueden llegar a definir que quieren que haya un auditor especial en una de estas compañías o estas casas importantes. Pueden definir o limitar el pago de dividendos, pueden pedirte el asiento en el consejo, como ya lo platicamos, y el derecho de veto. Y creo que todavía nos quedan ahí un par de minutitos para cerrar con conclusiones. Recomendaciones finales. Esto no es complicado, de verdad que lo vemos con muchas pymes. Es padrísimo ver cómo se concretan las operaciones de venture capital de fondos, tanto nacionales como extranjeros, y cómo ayudan a crecer a las pymes más rápidamente. Entonces, recomendaciones, y les puse unos porcentajes más o menos en donde deben de poner los focos. Primera, conoce tu negocio, determina tu valor. Nadie mejor que tú va a saber cuánto vale tu negocio. Yo a veces les digo, me dice, oye, pero es que ¿por qué voy a pagar por una evaluación si ya el fondo de inversión me va a hacer mi evaluación? Sí, pero el fondo de inversión no conoce a detalle, o sea, el experto en tu negocio eres tú. Entonces, tú tienes que sacar y determinar tu propio valor para que puedas negociar y puedas saber si ese 10% que te están pidiendo por 5 millones es justo o no. Contrata expertos. Otro error muy común es que las pymes no tienden a contratar asesores financieros, fiscales o legales y los desprotegen en la inversión. Es decir, vamos a suponer que no contrataron a un fiscalista. Esos 5 millones les generaron costo de capital con la venta de sus acciones, ¿verdad? Al vendérselas a un tercero. Y entonces de los 5 millones líquidos les quedan 3, ¿sí? O temas legales porque no contrataron a un asesor legal y entonces mientras en estas letras pequeñas no leyeron estos derechos de veto, no van a poder crecer el negocio como ustedes querían y entonces esto puede causar futuros malestares, ¿verdad? O diferencias que no necesariamente van a ser conciliables y que luego es más caro, ¿verdad? Llegar a un tribunal, a un perito para deshacer estos acuerdos, que si los platican desde un inicio y te asesoras correctamente. Participa en eventos de Venture Capital. Como ya les comentaba, hay muchísimos aquí en México, en Estados Unidos también, en Europa. Los fondos asisten, evalúan a las empresas, a eso van, los invitan en algunos casos a sus corporativos para que conozcan el proceso de mentoring que manejan, ¿verdad? Los gradúan en este proceso de mentoring, les dan el dinero, los acompañan, etcétera. Conoce a tu socio, ya lo platicamos. El dinero está en las letras pequeñas. No olviden las cláusulas de salida, los covenants, restricciones pueden ser importantes. Nos pasó con algunas empresas que tenían fondos de inversión en la pandemia. Y las cláusulas de salida marcaban que al quinto año tenían que salir y pues evidentemente los mercados no estaban en su mejor momento. Cuando tienes un buen socio, ¿verdad? Los que tenían un buen socio y una buena relación, pues todo el mundo entendió, se renegociaron los acuerdos, ¿verdad? Y se decidieron postergar estas salidas hasta que el mercado fuera
lo suficientemente bueno como para mostrar el valor del negocio. Conoce el mercado, identifica los tipos de financiamientos que están disponibles para ti en México como pyme, valida cuál es lo que les comentaba. No todos los ventures son iguales, hay unos que se enfocan por industria, busca alguno que esté enfocado en tu industria. Y esto es como una entrevista de trabajo. Tanto tú tienes que cumplir las habilidades del puesto, ¿verdad? O sea, lo que está buscando el venture capital en esta empresa de potencial crecimiento, como el venture capital tiene que estar alineado a tu visión de negocio para que realmente puedan crecer y exponenciar el negocio. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí la plática, nada más quería platicar, con esto cierro y si quieres ahorita, Ceci o a mí entramos al chat de preguntas. Quería nada más robarles un par de minutitos para presentarnos. Nosotros somos el despacho de B-Financial. Somos una consultoría financiera enfocada a maximizar el flujo de efectivo de los negocios. Tenemos más de 20 años de experiencia en México y Latinoamérica. Trabajamos con todos los sectores, sin embargo, tenemos muchos años de expertise en banca, sector financiero, automotriz, TI, fintech, foodtech, sector de construcción, metalmecánica y alimentos. Los servicios que nosotros ofrecemos, tenemos 4 servicios principales: desarrollo de negocios, que precisamente aquí es donde vemos todo lo que es M&A, captación de fondos para el negocio a través de fondos de inversión, private equity, angels, etcétera. Hacemos todas las herramientas legales, fiscales y financieras que se requieran para hacer una solución integral para la pyme. Modelos financieros, trabajamos con empresas para generarles modelos de rentabilidad, evaluación de proyectos de inversión, herramientas de presupuesto. Tenemos un departamento de servicios financieros compartidos. Este es nuestro producto estrella, en donde ponemos al alcance, es el CFO Share Services que le llamamos, ponemos al alcance de la organización PYME un director financiero y un departamento integral, robusto, administrativo, que soportan la visión del negocio desde el punto de vista contable, fiscal, financiero, legal y laboral a costos muy accesibles. Finalmente, bueno, tenemos la parte de capacitación que pues buscamos desarrollar habilidades financieras en las personas y en las pymes. Este es nuestro equipo, pues ya me presentó anteriormente Cecilia. Tenemos a nuestro asociado fiscal, asociada a proyectos, a nuestra asesora asociada legal y de mejora continua. Y con esto, pues bueno, cierro yo la presentación. Muchísimas gracias y ahora sí, pues abiertos a preguntas del foro. Claro que sí. Mira, nos preguntan, ¿qué retos prevés para pymes derivado de la entrada de Morena para recaudar inversión? Si Trump también gana en Estados Unidos, ¿qué estrategias, perdón, debemos de tomar? ¿Los VCs van a continuar invirtiendo en México? Sí, de hecho, recientemente, bueno, en el reporte del 2023, pues ya veíamos las expectativas, ya se veían las expectativas económicas. Al menos los fondos entrevistados de Venture Capital en México determinaron que, distinto al gobierno que prevaleciera, ellos prevén un incremento incluso de 20-30% en Venture Capital para México en el 2024. Entonces, no debe ser una limitante ni en México, y también es internacional en Estados Unidos, porque a través de los venture capital, todas las economías hemos comprobado que se disparan los factores de crecimiento, específicamente el PIB. Ok. También nos preguntan, de acuerdo a las tendencias que has analizado en el año, ¿qué nivel de ingresos están actualmente buscando los VCs para invertir en una pyme? Usando como ejemplo una pyme enfocada en B2B con una solución SaaS. Software as a Service. Sí, mira, no hay un target de ingresos específico. De hecho, precisamente los venture capital invierten en empresas que tienen o pocos ingresos o todavía, o sea,
no generan rentabilidad, no es que te pidan, o sea, la vara no es, tienes que tener más de 10 millones. A mí me ha tocado participar con fondos de inversión que entran con startups que están generando 5,000 pesos al mes, pero que ya tienen y toda la evaluación la terminan en clics, ¿verdad? En cuanto a software as a service, igual me ha tocado ver evaluaciones de fondos en donde las empresas tienen 1 o 2 millones de pesos de ingresos y lo que están midiendo la evaluación es en el número de prospectos que están entrando a loguear el trial o el demo, ¿verdad?, del producto, y ese es el potencial real del negocio. Entonces, el factor de ingresos en una startup, por eso precisamente es una muy buena pregunta. Los covenants que ponen los bancos, esa es una diferencia importante entre un venture capital y un banco. El covenant que te va a dar un banco va a ser un covenant financiero, porque normalmente los bancos le van a prestar a empresas más estables. El covenant que te va a pedir un venture capital o un fondo no va a ser financiero, no va a ser de ingresos, no va a ser de rentabilidad, porque saben que en estas etapas tempranas las startups, o sea, tienen picos, ¿verdad? Entonces no va por ingresos, más bien es por el potencial del negocio de prospectos que tú tengas como software as a service. Ok, muy bien. Otra pregunta que nos hacen, dice, el otro día el fundador de Rappi sugirió que el modelo ideal actual es el bootstrapping y que no debemos buscar inversión en estos momentos. Preguntan cuál es tu opinión sobre esto. Yo creo que la inversión, a ver, dependiendo cada empresa, ¿verdad? La situación en la que esté tu empresa, tú vas a decidir si es o no un momento de buscar inversión. Probablemente para Rappi, en el momento de madurez en donde está su negocio, no es necesario, ¿verdad? Pero el tema de inversión, o sea, a ver, el país crece con inversión. Necesitamos seguir invirtiendo para crecer el país. Entonces, tu negocio, tú tienes que checar, no hay momentos buenos o malos, sino buscas un fondo que sea justo y equitativo de lo que te va a dar por el valor de tu negocio. En el tema de venture capital no es como las tasas de los préstamos. Híjole, ahorita no es momento de pedir un préstamo porque las tasas están súper altas, la TIE aumentó. O pídete un préstamo a tasa fija y no a tasa variable porque la TIE está fluctuando por lo que diga Trump, nos va a afectar el tipo de cambio, ok. En el fondo de inversión no es así. El fondo de inversión te va a dar 5 millones. Acuérdense que les dije, los safes no miden intereses. El safe es yo te doy 5 millones y a mí me interesa que crezca tu negocio porque eventualmente yo lo voy a convertir en acciones y cuando venda mis acciones van a valer mucho más, ¿sí? En este tipo de inversiones no hay, el mejor momento de inversión lo vas a decidir tú cuando estés a punto de dar ese brinco en el trampolín, ¿no? Ok, vamos a continuar con la siguiente. Hay sectores que se llevan la mayoría de las inversiones. ¿Cuentas con ejemplos de venture capital en el sector ganadero? Un sector olvidado por parte de los bancos y programas gubernamentales. Sí, de hecho, híjole, no, déjame ver si me puedo regresar. Los sectores en donde más invierten los venture capital actualmente déjame ver si encuentro por aquí el de agro. Mm, sí hay fondos que están metidos a agro, pero sobre todo, te cuento, están metidos en agro buscando tecnologías, ¿verdad?, que ayuden a la sostenibilidad en el sector. Sí hay, y hay fondos especializados para el agro. Eso sí, no tengo aquí a la mano los nombres. Los sectores más, digamos, de moda, pues son las fintech, los foodtech, todo lo que es innovación, la clave. Y esto me gusta mucho leer los fondos más antiguos vienen de la parte de Inglaterra y Europa. La BBCA es la más vieja en cuanto a venture capital, fondos de inversión, etcétera. Y ellos lo que dicen es, oye,
Lo más atractivo es que tu modelo de negocio tenga, le llaman sticky clients, o sea, que clientes pegajosos, o sea, que sea rápido de captar el cliente, ¿verdad? O por ejemplo, ahorita que preguntaban el famoso software as a service, las suscripciones, porque eso ya les da, con un cliente que captes ya tienes como una rentabilidad por los próximos 12 meses. Ese es un detonador. Las fintech, foodtech, health tech, biotech, salud, ya les dije, el sector de biotecnología, agro, y todo lo que sea energías renovables, agua, que al final del día están en la Agenda 2030 a nivel mundial, por la escasez de los recursos, le están invirtiendo muchísimo. Entonces, todo lo contrario, yo te diría, en Venture Capital, si hay fondos enfocados en agro, siempre y cuando sea en impulsar el desarrollo sostenible del sector. Ujú. ¿Tú cómo sugieres que debe ser un capital ideal para un venture capital? ¿Qué equipo sugieres? Y también en esta misma pregunta nos preguntan si 4 personas son demasiadas para un equipo de fundadores. A ver, ¿cómo sugieres que debe ser un cap table? El cap Ajá, table perdón, sí. ideal. Ideal Para un para un venture venture cap. capital. Ok, el cap table. Este, depende el valor de tu negocio. Eh, es que no hay, depende de tu empresa, el estado. Las promedio que me tocan ver a mí, los cap tables pueden estar entre 5 millones a 20 millones de dólares. En una pyme, pero depende el estado de tu empresa. Si lo vemos en pesos mexicanos, pues a lo mejor puede ser 50 millones, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. Dice, 4 personas son demasiadas personas en un equipo de fundadores. No, siempre y cuando, yo te voy a decir algo que sí podría jugarte a favor con un venture capital, es que ustedes tengan un acuerdo entre socios ya firmado previamente a la entrada del venture capital. Este acuerdo entre socios lo deberíamos de tener todas las empresas. En México todavía no está estandarizado, las notarías no lo hacen, por lo que te cobran, solamente te constituyen el negocio, pero deben de estar incluidos. Tú puedes ir con cualquier abogado y pedirle que quieres un acuerdo entre socios. ¿Y por qué le va a gustar al Venture Capital? Porque el acuerdo entre socios dice, tiene incluso si hay peleas irreconciliables, cómo se van a volver reconciliables. Y eso le va a dar certeza al inversionista de que, oye, es que 4 van a opinar y todos diferente y luego si no se ponen de acuerdo y luego vengo yo y vamos a hacer 5 y entonces si viene una segunda ronda ya vamos a hacer 10 y entonces para ponernos de acuerdo. Si tú tienes muy bien estipulados entre los 4 socios fundadores quién toma las decisiones, cuáles son decisiones de mayoría, cuáles son de minoría, tienes un buen abogado que te redacte cláusulas como mortis causa, etcétera, etcétera, le va a dar mucha más formalidad y certeza al fondo, no importa que sean 4, pero si es un factor, si no lo tienes y son 4, probablemente te van a pedir que hagan un acuerdo entre socios antes de que ellos entren porque ellos no quieren venir a solucionar discusiones. Muy bien. Y ahora sí vamos a pasar a la última pregunta. Uno de nuestros participantes está interesado en saber si contratan los servicios de B Financial, perdón, ¿se les pueden presentar inversionistas? Nosotros no somos banquero de inversión, pero si tú ya tienes al inversionista, nosotros te podemos ayudar en todo, nosotros aportamos en todo el proceso punta a punta. El banquero de inversión es el que sí puede prospectar por ti fondos y traerte y decirte, mira, te presento este fondo, que pudiera estar interesado en tu empresa, o te traigo este fondo. Nosotros no, más bien es tú cuando ya tienes al inversionista, ya sea para un fondo de venture capital, cualquier inversionista en persona particular, nosotros podemos ayudarlos a hacer los acuerdos, notas convertibles con menos de coinversión, los safes, perfectamente les podemos hacer la evaluación del negocio, que es lo que hacemos punta a punta, asesorarlos en el proceso. Muy bien.
Pues agradecemos mucho tu participación, Marianela. Eh, Creemos plenamente en que toda la información que nos presentaste va a ser de suma utilidad para todos nuestros participantes. En breve, nuestro equipo te va a hacer llegar una constancia digital de participación. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. A Muchísimas gracias continuación, a todos. sí, nombre a ti. Bueno, gracias a todos, quedamos en contacto y espero haber respondido sus dudas. Gracias. Gracias, Ceci, gracias, Emi. Gracias a ti. Bueno, a continuación proyectaremos una breve encuesta, la cual les solicitamos amablemente a todos nuestros participantes que la respondan de forma sincera, ya que esto nos ayuda a poder mejorar nuestros eventos. Para dar continuidad al programa, los invitamos a registrarse para participar en la conferencia Cómo mejorar la rentabilidad de tus exportaciones con herramientas financieras, que va a ser impartida por Paulina Aguilar, co-founder y General Manager en Monday. Asimismo, los invitamos a conocer el programa completo de conferencias y también avisarles que ya nos quedan nada más 2 conferencias y que van a poder encontrar todas las presentaciones en el canal oficial de YouTube de CAINTRA Nuevo León. Y les recordamos que nos encontramos próximos a realizar nuestra Expo PYME Monterrey 2024, por lo que si están interesados a participar, les dejamos los datos de contacto para que se puedan llenar la información. De nuevo, gracias Marianela por tu tiempo y tu información compartida. Y de igual forma quiero agradecer a los aliados institucionales por hacer posible la realización de estos eventos. Los esperamos en nuestras siguientes charlas. Gracias, nos vemos. Bye.